È in cammino verso Gerusalemme. Il Vangelo odierno dice che una folla numerosa andava con Jesús lui. estaba en camino hacia Jerusalén y el Evangelio de hoy dice que junto con él iba un gran gentío. Diventare discepoli. Ir con Jesús significa seguirlo, es decir, ser sus discípulos. Sin Sin embargo, a estas personas el Señor les hace un discurso poco atractivo y muy exigente. Non può essere suo discepolo chi non lo ama più dei propri cari. El que no lo ama más que a sus seres queridos, el que no carga con su cruz, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser su discípulo. ¿Por qué Jesús dirige estas palabras a la multitud? ¿Cuál es el significado de sus advertencias? Proviamo a rispondere a questi interrogativi. Intentemos responder a estas preguntas. Vediamo una folla numerosa, tanta gente che segue Gesù. En primer lugar, vemos a una muchedumbre numerosa, mucha gente que sigue a Jesús. Podemos imaginar que muchos habían quedado fascinados por sus palabras y asombrados por los gestos que realizó, y por tanto habían visto en él una esperanza para su futuro. Che cosa avrebbe fatto un qualunque maestro dell'epoca ¿Qué habría hecho cualquier maestro de aquella época? O podemos preguntarnos qué habría hecho un líder astuto al ver que sus palabras y su carisma atraían a las multitudes y aumentaban su popularidad. También sucede hoy, especialmente en los momentos de crisis personal o social, y cuando estamos más expuestos a sentimientos de rabia o tenemos miedo por algo que amenaza nuestro futuro, nos volvemos más vulnerables. Y así, dejándonos llevar por las emociones, nos ponemos en las manos de quien con destreza y astucia sabe manejar esa situación, aprovechando los miedos de la sociedad y prometiéndonos ser el Salvador que resolverá los problemas. Mientras que en realidad lo que quiere es que su aceptación y poder aumentar su capacidad de tener las cosas en la mano. Il Vangelo ci dice che Gesù non fa così. Lo stile di Dio è diverso. El Evangelio nos dice que Jesús no actúa de ese modo. El estilo de Dios es distinto. Es importante entender el estilo de Dios. Lo stile di Dio è diverso di questa gente perché egli non strumentalizza i nostri bisogni. Él no instrumentaliza nuestras necesidades, no usa nunca nuestras debilidades para agrandecerse a sí mismo. A lui che non vuole sedurci con l'inganno. Él no quiere seducirnos con el engaño, no quiere distribuir alegrías baratas, ni le interesan las mareas humanas. No profesa el culto a los números, no busca la aceptación, no es un idólatra del éxito personal. Al contrario, parece que le preocupa que la gente lo siga con euforia y entusiasmo fácil. De esta manera, en vez de dejarse atraer por el encanto de la popularidad, pide que cada uno discierna con atención. Le motivazioni per cui lo segue e le conseguenze. Las motivaciones que le llevan a seguirlo y las consecuencias que eso implica. Quizás muchos de esa multitud, en efecto, seguían a Jesús porque esperaban que fuera un jefe que los liberara de sus amigos. Uno che avrebbe conquistato il potere e lo avrebbe spartito con loro. Alguien que conquistara el poder y lo repartiera con ellos, o bien que uno haciendo milagros resolviera los problemas del hambre y las enfermedades. De hecho, se puede ir detrás del Señor por varias razones, y algunas, debemos reconocerlo, son mundanas. Detrás de una perfecta apariencia religiosa se puede esconder la mera satisfacción de las propias necesidades, la búsqueda del prestigio personal, el deseo de tener una posición, de tener las cosas bajo control, el ansia de ocupar espacios y obtener privilegios, y la aspiración de recibir reconocimientos, entre otras cosas. Esto sucede hoy entre cristianos. Pero este no es el estilo de Jesús. Y no puede ser el estilo del discípulo de la Iglesia. Si alguno sigue con estos intereses personales, se ha equivocado de camino.
El Signore chiede un altro atteggiamento. Seguirlo non significa entrare in una corte o participare a un corteo triunfale. El Señor pide otra actitud. Seguirlo no significa entrar en una corte o participar en un desfile triunfal, y tampoco recibir un seguro de vida. Al contrario, significa cargar la cruz, es decir, tomar con Él las propias cargas y las de los demás, hacer de la vida un don, gastarla imitando el amor generoso y misericordioso que Él tiene por nosotros. Se trata de decisiones que comprometen la totalidad de la existencia. Por eso Jesús desea que el discípulo no anteponga nada a este amor, ni siquiera los afectos más entrañables y los bienes más grandes. Pero para hacer esto es necesario mirarlo más a Él y no a nosotros mismos, aprender a amar, obtener ese amor del crucificado. Allí vemos el amor que se da hasta el extremo, sin medidas y sin límites. Amar sin medida. Nosotros mismos, dice Papa Luciani, somos objetos por parte de Dios de un amor que nunca decae. Que nunca decae, es decir, que no se eclipsa nunca en nuestra vida, que resplandece siempre sobre nosotros y que ilumina también las noches más oscuras. Y entonces, mirando al crucificado, estamos llamados a la altura de ese amor, a purificarnos de nuestras ideas distorsionadas sobre Dios y de nuestras cerrazones, a amarlo a Él y a los demás en la iglesia y en la sociedad. También aquellos que no piensan como nosotros, e incluso a los enemigos. Amar aunque cueste la cruz del sacrificio, del silencio, de la incomprensión y de la soledad. Aunque nos pongan trabas y seamos perseguidos, porque como dijo, lo decía también Juan Pablo I, si quieres besar a Jesús crucificado, no puedes por menos de inclinarte hacia la cruz y dejar que te punzen algunas espinas de la corona que tiene la cabeza del Señor. El amor hasta el extremo, con todas sus espinas, no las cosas hechas a medias, las componendas o la vida tranquila. Si no apuntamos hacia lo alto, si no arriesgamos, si nos contentamos con una fe al agua de rosas, somos, dice Jesús, como el que quiere construir una torre, pero no calcula bien los medios para hacerlo. Este pone los cimientos y después no puede terminar el trabajo. Si por miedo a perdernos renunciamos a darnos, dejamos las cosas incompletas, las relaciones, el trabajo, las responsabilidades que se nos encomiendan, los sueños y también la fe. Y entonces acabamos por vivir a medias. ¿Y cuántas personas viven a mitad? Y también nosotros tenemos esa tentación de vivir a medias. Sin dar nunca el paso decisivo. Esto significa vivir a medias, sin despegar, sin apostar todo por el bien, sin comprometernos verdaderamente por los demás. Jesús nos pide esto: vive el Evangelio y vivirás la vida. No a medias, sino hasta el extremo. Vivir la vida, vivir el Evangelio sin compromisos. Hermanos, hermanas, el nuevo beato vivió de este modo, con la alegría del Evangelio, sin concesiones, amando hasta el extremo. Él encarnó la pobreza del discípulo, que no implica solo desprenderse de los bienes materiales, sino sobre todo vencer la tentación de poner el propio yo en el centro y buscar la propia gloria. Por el contrario, siguiendo el ejemplo de Jesús, fue un pastor apacible y humilde. Se consideraba a sí mismo como el polvo sobre el cual Dios se había dignado escribir. Por eso decía: el Señor nos ha recomendado tanto que seamos humildes,
Aun si habéis hecho cosas grandes de sí, siervos inútiles somos. Con su sonrisa el Papa Luciani logró transmitir la bondad del Señor. Es hermosa una iglesia con el rostro alegre, sereno, sonriente, una iglesia que no cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada, ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni sufre por las nostalgias del pasado. Roguemos a este Padre y hermano nuestro, pidámosle que nos obtenga la sonrisa del alma, aquella transparente, esa que no engaña, la sonrisa del alma. Supliquemos con sus palabras aquello que él mismo solía decir. Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú me deseas. Amén.